preciosa mañana, fresca, rica. Estamos aquí pues para compartir una verdad más. Dice en la Escritura que somos cartas abiertas. ¿Cuántos han escrito alguna carta alguna vez? Yo creo que todo el mundo, ¿verdad? Que más y el que menos. ¿Hay alguien que nunca haya escrito una carta? ¿Verdad que no existe? O sea que sabemos lo que estamos hablando. Dice que somos cartas de Cristo, pero también que somos sus libros. Si vamos aquí y vamos a las Escrituras, vamos a descubrir que Dios es un Dios escribiente. Por esa razón Él tenía en la ley escribanos, o sea, escribas, que era lo que se dedicaban a escribir y a poner todas las cosas en orden y declarar tantas cosas que tiene la ley. Sabemos que hay, pues, en los decretos de la ley, pues hay unos 613 decretos que los judíos tenían que cumplirlos. Nadie los cumplió, solamente Jesús pudo cumplirlos, tantos decretos. Pero bueno, estamos en la ley del Espíritu de vida. Estamos en una ley superior. De esto estamos bien conformes, ¿verdad? Entendidos en esto. Pero no dejamos de ser libros ni dejamos de ser cartas de Cristo. Nosotros vemos aquí que desde el principio, cuando leemos aquí desde el tiempo de Adán, el Señor comenzó a escribir. Y lo leemos aquí en Génesis 5:1, donde dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Él escribió en ese libro de genealogía de Adán. Dios hizo a Adán a la semejanza de Dios. Y yo creo que esa escritura, pues el Señor no ha cambiado, porque Dios no cambia. Dios no, Él es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo siempre. Su carácter es perpetuo, es eterno, es inmutable, Él no cambia en ese aspecto de los planes de Él. Y cuando Él le dijo aquí, el Señor, en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 10, que ahora Él está escribiendo, pero en nuestros corazones. Y eso no lo podemos descartar. Él nos está escribiendo en nuestros corazones. Y por esta razón es que ahora esta ley no ha sido escrita afuera, sino está siendo escrita adentro. Y ya está adentro. Por esta razón, sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno. El Espíritu de Dios te enseña. No tenemos que leerlo como ellos tenían que leer, pues esto es malo, esto no debe hacerse, esto es bueno, esto. Ellos tenían que leer esas leyes continuamente para ellos poder programarse y hacer lo correcto delante de Dios. Pero el Señor quería un camino diferente o más excelente. Y el camino más excelente era que esa ley estuviera dentro de nosotros. Y solamente Dios pudo hacer eso. ¿Cómo? A través de su Espíritu. Porque no había otra forma. Sabemos que los grandes hombres de Dios, como fue, bueno, por ejemplo, hombres ungidos, como eran los reyes, que había que ungirlos, los sacerdotes que se ungían, ellos tenían una capacidad de poder recibir del Espíritu de Dios por cuanto la unción estaba sobre ellos. Pero eran personas, muy poquitas personas. Como por ejemplo David, podía escribir salmos inspirados por el Espíritu Santo, pero no era de su mente o de su capacidad natural, sino que el Espíritu le mostraba y él se inspiraba y entonces escribía esos salmos que vinieron a ser el himnario judío, o sea que ellos de ahí cantaban, porque están llenos de profecía, llenos de historia, y no todos fueron salmos escritos por David. Sabemos que hay un salmo que escribió Moisés y otro que escribió Asaf y los músicos que tenía David, pero la mayoría fueron hechos por David. Pero esto era por la unción, él fue ungido 3 veces, y por la unción lo capacitaba. Ahora, la unción del santo está en nosotros, porque no es que hubieron gente que tuvieron más suerte, ay qué bueno, el Espíritu de Dios estuvo sobre ellos, y ellos pudieron pues ser alimentados por esa presencia de Dios. Nosotros podemos también. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado el Espíritu sin medida. Pero yo soy la que tengo que guardar y cuidar la unción en mí. La unción en mí y la unción en los demás. Recuerdan que David cuidaba mucho la unción sobre Saúl, a pesar de que Saúl no estaba haciendo lo correcto. Él decía, yo no tocaré nunca el ungido de Jehová. Y él era ungido también,
pero él respetaba la unción tanto en él como en los demás. En este caso, en Saúl, que no era ni lo mejor, ni era un rey que hizo todo lo peor que pudo haber hecho un rey, pero él respetaba lo que Dios había puesto sobre él. Y esto nos enseña a nosotros. Yo quiero que leamos ahí en Hebreos, vamos a ver en Hebreos 8:10, quiero que leamos ese versículo, para de ahí estar seguro de lo que estamos nosotros hablando. Dice así, 8:10. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, que pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Todos me conocerán. O sea, Dios se ha dado a conocer. Y nos ha hecho a nosotros cartas de Él, en la cual nosotros estamos transmitiendo esta presencia, esta verdad a los demás. O sea que la carta lo que te hace a ti es transmitir. Cuando nosotros recibimos una carta nos emocionamos, ¿verdad? Ay, ¿de quién será? A veces vienen cartas aquí de gente de otros países que han encontrado un libro o un cassette de nosotros, han oído por internet. Nos emocionamos, porque decimos que está tan lejos y están recibiendo algo que, pues, qué emoción. Y cuando es de alguien que tú amas mucho, es algo que te emociona. Una carta que siempre es portador de buenas nuevas. Digo, yo toda mi vida estuve envuelta en cartas, porque toda mi vida viví en diferentes pueblos y tenía que escribir a mi abuela, y si estaba con mi abuela tenía que escribir a mi mamá, y si estaba con mi mamá tenía que escribir a mi abuela. Y siempre para mí el correo y las cartas era lo máximo. Yo no sé cuántos millones de sellos tuve que pegar. Después, cuando nos hicimos novios, estuvimos 4 años separados, o sea, él en un pueblo y él en otro, nos veíamos una vez cada 15 días, Pablo y yo. Y yo no escribíamos. Yo esas cartas las tengo guardadas. Pero después, cuando nos casamos y tuve que venir para acá y él no lo dejaron salir, seguimos escribiendo 4 años separados. Cartas para allá, cartas para allá. Yo escribí diariamente, todos los días yo escribí una carta, fuera a la hora que fuera. Las tengo guardadas, Pablo me las mandó y tengo las de él. Para mí es un tesoro, porque están llenas de sentimiento, de dolor, de tristeza, de alegría, de expresión. Y para mí eso es un tesoro, mis cartas. Tengo una caja ahí que donde quiera que me muevo, ando con esa caja. No puedo desprenderme de ella. ¿Por qué? Porque me ayudaron en situaciones. Y ¿sabes qué? No las puedo leer, porque si las leo empiezo a llorar. Me recuerda ese tiempo. ¿Sí? O sea que para mí tiene una validez. Ahora, imagínate nosotros que el Señor está escribiendo en nosotros. Ponte tú a ver. Como dice, vosotros sois cartas de Cristo. Somos algo que somos portadores. Tenemos que tener esa conciencia, hermano, esa realidad, de que entendamos nosotros que somos portadores, que estamos anunciando, son buenas noticias, buenas nuevas. Y estas buenas nuevas va a transmitir a los demás, para que los demás también se levanten y los demás también sigan siendo cartas. Pero el Señor está escribiendo en nuestros corazones. Dios es un Dios que escribe. Y ahí lo vamos a ver nosotros, ahí en toda la Escritura habla de esto. Si vamos ahí, Apocalipsis le dice, escribe. Y ahí está Juan, escribe esto, escribe. Después le dice, no, espérate, los truenos no los escribas. Eso los voy a revelar. Y le dijo, no escribas eso. ¿Sí? Y el Señor está revelando todas esas verdades en nosotros. Pero si vamos aquí a esta primera acción de fe que el Señor mandó al pueblo y mandó a Moisés a decir, escribe esto. Fue una acción de fe. Fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con mano dura, a través de 10 plagas que mandó Dios, y ellos salieron y vieron milagros y maravillas, se abrió el Mar Rojo, ellos pudieron cruzar, el ejército de Faraón se murió allí debajo de ese mar. Ellos vieron maravillas y ellos entraron a la tierra, o sea, lo que es el desierto, y allí estando en el desierto, pues en el plan de Dios,
se le presenta a una nación a atacarles. Y esa nación se llamaba Amalek. Amalek representa lo que es la fuerza de la carne, lo que es la fuerza natural. Y esa tribu de Amalek los ataca. Pero el Señor quería que ellos vieran que también podían ganar la guerra, pero a través de la fe. Y entonces mandó que Moisés estuviera sentado en una piedra y estuviera levantando sus manos, y cada vez que levantaba sus manos, Israel ganaba la batalla. Y estaban peleando, estaba Josué y todos ellos peleando contra esta tribu de Amalek. Pero cuando Moisés se le cansaban los brazos, perdía Israel. Entonces había que levantarle los brazos a Moisés, porque el asunto era que ganar la guerra, porque era una cuestión de fe. Y entonces, ¿qué pasó? Le sostuvieron las manos, Aarón y Hur. Ellos le sostuvieron las manos y ganaron la guerra. Y el Señor dijo: es importante que escribas esto, Moisés. Es importante que escribas esta batalla. Es la primera vez que Dios manda a que se escriba algo. Ustedes saben que Dios tenía el libro de sus batallas. Todas las batallas se escribían en libro. Todas las batallas. Por supuesto, las batallas que se ganaban. Yo digo, casi todas las batallas Israel las ganó. Y se escribían todas en un libro. Eso era parte vital en el Señor, como un ejemplo que nos dejó a nosotros, como lo encontramos en Romanos 18, verso 4, donde dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando estás pasando por una batalla, tú dices: la primera batalla que tuvo que tener el pueblo de Israel fue a través de la fe. Y está escrito, porque estas escrituras se quedaron ahí para nuestra consolación, para que nosotros pudiéramos tener paciencia de que Dios puede tomar control en batallas fuertes y difíciles, que a veces nosotros queremos enfrentarlas solos, pero no podemos porque no hay fuerza en nosotros para enfrentar una batalla. Entonces, ellos ganaron esa batalla por fe. Ellos pelearon. Pero ¿sabe qué? El enemigo iba disminuyendo fuerza cuando levantaba Moisés las manos. Entonces había que mantener las manos levantadas, queriendo decir: mira, ríndete a Dios. Ríndete al Señor. Cuando estamos presentando algo así, ríndete al Señor. Es el que tiene control de todo. Por esto se escribía sobre la soberanía de Dios en las batallas, que ahí nosotros lo encontramos en el libro, en Números 21, 14, donde dice: así se escribían todas las batallas que ocurrían en el pueblo de Dios. Había un libro. Yo quiero que lo lean, porque estas cosas pues son tan importantes, y a veces son unos versículos pequeños así que pasan desapercibidos, pero es importante que Dios siempre ha tenido control de todo eso, y es para consolación nuestra. Números 21, 14. Se me perdió el libro de Números. Es que con una mano no puedo. Ok. 21, 14. Dice: por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo, en los arroyos de Arnón, a la corriente de los arroyos que va a parar, etcétera, etcétera. Pero el versículo principal es lo que se dice en este libro de las batallas de Jehová. El Señor está escribiendo todas las batallas que nosotros hemos tenido también que vencer. No sé cuántas batallas hemos tenido que vencer, ¿verdad? ¿Hemos tenido que vencer batallas? Mucha gente ha tenido que vencer batallas de salud, por ejemplo, o batallas de crisis de situación, de relación familiar, o cuántas cosas tenemos nosotros que enfrentar a veces con los hijos, con los esposos, con cuántas cosas nosotros tenemos que enfrentar. Situaciones en las cuales viene la duda, luchas, y todas esas cosas sabemos que las estamos ganando con fe, porque ellos lo ganaron. Tenemos nosotros el respaldo de estas escrituras que dice: así quedó estas escrituras para consuelo de nosotros, para que tengamos paciencia, que hubieron otros que pelearon y ganaron la batalla. Pero todo eso fue escrito, el Señor lo dejó escrito. Y dice aquí,
me recuerdo aquí en Primera de Samuel 25, 28, que Abigail, cuando se encontró con David, ¿recuerdan ustedes que Abigail era la esposa de Nabal, aquel hombre terco, un hombre que pues dijo, yo no voy a ayudar a ese David, a esa gente, que no, yo no los voy a dar de comer, cuando David andaba huyendo de Saúl? Y esta mujer se apareció y le dijo, perdona, mira, aquí te traigo comida, es que mi esposo es muy terco, pero yo vengo para que tú no hagas nada malo, mira. Y entonces ella le dijo, yo sé que tú peleas las batallas de Jehová, porque verdaderamente se conocía a David como que él peleaba las batallas de Jehová. Le dice, Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, eso está en 1 Samuel 25, 28, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Él estaba consciente, y mal no se ha hallado en ti en tus días. El Señor te va a respaldar, David. Yo sé que tú andas ahora huyendo de Saúl, pero Dios te va a respaldar porque tú peleas las batallas de Jehová. Y esta mujer, que es sabia, porque le dijo, tú eres una mujer sabia, Abigail, y llegó a ser la esposa de David. Sabemos que... Pero bueno, si nosotros vamos aquí un poquito más allá, vamos a ver que Moisés experimentó esto estando ya en el principio del desarrollo del pueblo de Dios, que se desarrolló con unos 2 millones de judíos, ¿no? que estaban allí en Egipto. Y ellos fueron introducidos en aquel desierto. Pero ellos tenían que ponerle leyes, tenía que el Señor enseñarle pautas para seguir, decretos, leyes, cómo deberían de hacer su caminar, entender lo que deberían de hacer y lo que no deberían de hacer. No tenían leyes. Entonces el Señor mejor los deja allí y le dice a Moisés, bueno, es importante que ellos puedan conocerme, pero es necesario que tú vengas y yo te informe a ti cómo va a ser la cosa, y ellos pues que esperen y tú vas a bajar con las leyes. Le dijo, alízate 2 piedras. Él las alisó y sube, porque yo te voy a escribir allí todas las leyes. Y Moisés subió con las piedras. No sé qué tamaño serían las piedras y cómo qué fuerza para subir, ¿verdad? Un hombre de 80 años, pero bueno, vamos a ver que toda esa fuerza viene de Dios, ¿verdad? Pero dice que él subió y Dios dice, con el dedo de Dios, Dios escribió las leyes con su dedo, por delante y por detrás. Esas piedras estaban escritas por todos lados, por delante y por detrás. Ahí dice que estaban escritas por todos lados. Esto se encuentra ahí en Éxodo 32. Y él, pues, está 40 días allí, en la presencia de Dios, y Dios le da el diseño del tabernáculo y todo lo que, imagínate, era tanta cosa que tenía que informar para que preparara un pueblo para que le conociera a él. Pero cuando Moisés baja, siente un ruido en el campamento, hermano. O sea, 2 millones de gente hacen ruido, ¿verdad? Y más si están en fiesta. Cuando va bajando, él siente ruido y dice, ¿y esto? Dios le dice, baja rápido porque el pueblo se ha corrompido. Baja rápido. Cuando él baja, pues no sabía hasta qué punto se había corrompido el pueblo en 40 días. Si él venía con las tablas escritas con el dedo de Dios, eso era algo tan sagrado, algo tan inspiracional para ellos, que esto era para inspirarle a ellos, decir, estas son las letras que Dios ha puesto para que cumplan ustedes esto y todo les vaya bien. Y podamos entonces ir a tomar la tierra, que es la promesa. Pero dice que cuando ella está bajando, siente tanto ruido, y era ruido de baile y de fiesta, porque ellos se habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando. ¿Y cómo lo adoraban? Cantándole ahí, gritándole, no sé, como lo hacían en Egipto. Recuerden ustedes que estuvieron 430 años metidos en Egipto, venían embarrados en la cultura de egipcia. Aunque ellos tenían la esperanza, porque ellos sabían que era pueblo de Dios, como quiera, ellos 430 años vivir una nación en otra, te envuelves en la nación. Aquí nosotros ya no decimos sí, decimos ok. ¿No es verdad? No decimos adiós, decimos bye. Y nada que lo que llevamos aquí son 40 y pico, por lo menos nosotros 40 y pico de años. Ya yo nunca digo adiós, digo bye. porque de tanto oírlo, de la costumbre, ya se te va haciendo naturaleza en ti. La forma en que te vas movilizando, moviendo y creciendo aquí. Ahora imagínense
430 años. ¿Cuántas generaciones metidas en Egipto? Comiendo lo que ellos comían y todo. Porque no tenían una ley que le decía, esto no se puede comer, o esto sí se puede comer, y esto no, esto y esto. No tenían una ley ellos. Porque ya después entonces Dios les muestra las leyes y le dice, no pueden comer esto, no pueden comer aquello, no se pueden contaminar con esto, no sabían ellos. Simplemente sabían y conocían al Dios de Abraham, conocían al Dios de Jacob y de Isaac, pero hasta ahí. Y conocían, bueno, de que había un solo Dios, pero más nada. No tenían mucho reglamento ellos. Entonces ellos necesitaban cierta disciplina, hermanos. Y como bueno, nosotros cuando venimos al Señor, pues venimos con muchas cosas, muchos pensamientos que venimos de nuestros abuelos, de nuestros padres, y después el Señor viene y nos enseña a través de su Espíritu y comenzamos, tomamos las Escrituras, comenzamos a ver cosas ahí que nosotros, pues, para nosotros eran bien, pero aquí no eran bien. Y entonces empezamos a ajustarnos a cómo el Espíritu de Dios nos está enseñando. Y eso les pasó a ellos. Entonces a ellos se les hizo muy difícil siendo, yo me pongo en los zapatos de este pueblo que estaba ahí en el desierto. Ellos acostumbrados a tener allí en Egipto tantos dioses. Ellos adoraban, como dice la diosa Apis, que era una vaca. Ellos adoraban el dios Mosca, el dios Belzebú. Y usaban muchos tipos, tenían dioses. El río Nilo era algo que era como un dios, el río Nilo, que se convirtió en sangre, ¿recuerdan? Todas estas cosas, ellos estaban acostumbrados a ver eso y respetaban porque eran esclavos. Ellos no podían decir, óyeme, ¿cómo te van a adorar eso? Hay un solo Dios. No. Yo me recuerdo en la historia que he leído cuando comenzaron a llevar los esclavos a Cuba, esos esclavos como tenían sus dioses de África y no podían adorarlos, ¿sabe lo que hicieron? Esto en Cuba y en todas las islas estas de acá que trajeron esclavos. Pues a los dioses o a los santos de la Iglesia Católica le empezaron a poner nombres africanos. Como a San Lázaro le pusieron Yemayá. A Santa Bárbara le pusieron Chango. Nosotros conocemos todos esos nombres africanos porque así le decía mucha gente en Cuba. Ya yo oía Chango, yo sabía que era la verdad. Y República Dominicana también, todos estos países. Entonces, como ellos no podían adorar a sus dioses, pues le pusieron nombre a los dioses católicos y ahí se quedaron. Ahí sí le dicen todavía. ¿Por qué? Porque ellos tenían que seguir adorando lo que ellos adoraban. Entonces, este pueblo, estando allí en el desierto, al ver que Moisés no bajaba, dijeron, tenemos que hacer algo, porque aquí nos vamos a consumir. Nos vamos a morir aquí en el desierto, necesitamos un Dios que nos dirija. Entonces, como no conocían más Dios que un becerro, bueno, vamos a hacer un becerro entonces. Bueno, vamos a buscar el oro, que todos den oro, vamos a hacer aquí un becerro y vamos a empezar a adorar, porque nosotros necesitamos a alguien que nos ayude a poder vencer aquí en el desierto. Nadie vivía en el desierto, hermano. Nosotros cada rato oímos noticias de gente que vienen de diferentes países y se mueren en los desiertos acá, en California, en Arizona, en todas esas zonas, porque no se aguanta. Cuando baja Moisés, pues imagínense, Moisés venía con algo tan sagrado en sus manos, venía con buenas noticias y de buenas a primeras las buenas noticias se volvieron malas noticias. ¿Por qué? Dice aquí en el capítulo 32, yo quiero leer aquí. En el verso 18, capítulo 31 de Éxodo, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios lo escribió. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántanos, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Y Aarón le dijo, bueno, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón, Aarón, el hermano Moisés, también se confundió.
Él los tomó de su mano, le dio forma como con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Eso es una ofensa. Si fue el Señor quien nos sacó. Israel, estos son tus dioses. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Dijo: vamos a hacerle una fiestecita a Jehová para que no se enoje también. Y hizo una fiesta también para Jehová. Esa es la confusión que estamos viendo, hermano, en tantos lugares. Y entonces, en medio de todo aquello fue cuando vuelve Moisés en el versículo 15, para no leer todo ese tramo, que si quieren después lo lean ustedes. Volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Ustedes saben que el Señor ha escrito en nosotros libros por dentro y por fuera. ¿Sí? Ahí lo pueden encontrar en Apocalipsis, pero no vamos a entrar ahora en Apocalipsis, pero dice que Él escribe sus libros por dentro y por fuera. Por dentro porque Él está escribiendo su testimonio, por fuera porque somos un testimonio vivo. Por esta razón. Dice: y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él le respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Porque ella sabía. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, las danzas, ardió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo a Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre tan grande pecado? Él dijo: bueno, es que el pueblo tú sabes cómo es, imagínate, yo tuve que resolver, porque me iban a matar a mí también. No, había que hacer algo, Pero les dio a beber eso. Yo digo que todavía el becerro de oro todavía está digeriendo en mucho pueblo de Dios. La verdad. Es un símbolo de que se llevan más por eso que por lo que el Señor está haciendo. Bueno. Cuando leemos todo esto y vemos que Moisés dijo: aquí vamos a quedarnos, pues ya, sin ley, rompí las tablas de la ley y ahora pues ya se acabó todo. Y le trajo al pueblo a un punto que el pueblo se arrepiente y el pueblo se tira ahí y le pide perdón a Dios y no sabe: bueno, sí, hicimos mal, no debimos haber hecho, creíamos que tú te habías desaparecido y estábamos desesperados, no teníamos dioses, porque tú no te venías. Dice Moisés: bueno, voy a ver si Dios cambia de opinión, porque lo que ustedes han hecho es tan grave que yo no sé si esto va a tener perdón. Como decimos, no tienen perdón de Dios. La verdad que no tenían. Si vamos a ver, nosotros no lo tenían. ¿Tú sabes lo que es decir? Estos dioses nos sacaron de Egipto cuando no fue así. Pero, ¿qué pasó cuando pasa por todo esto? Él se humilla delante de Dios y dice: Señor, por favor, Señor, ¿sabes qué, Señor? Si tú no puedes perdonar a este pueblo, bórrame de tu libro. Ráeme de tu libro. Bórrame. Yo no quiero entrar en el plan tuyo porque yo no voy a avanzar en esto. Señor, perdona a tu pueblo. Eso encontramos en Deuteronomio cuando él le dice: ráeme de tu libro. Y el Señor dijo: yo raeré de mi libro el que yo crea. El Señor le dice: tú no me tienes que mandar a... Yo tengo planes contigo todavía. Pero él dijo: hasta aquí terminó mi llamado. Hay personas que dicen: hasta aquí llegó mi llamado, yo no tengo más fuerza, me gusta el mundo. Él dijo: no puedo. Señor, si este pueblo tú no lo perdonas, olvídate, aquí nos quedamos y nos consume el sol y deja que nos muramos aquí y ya se acabó el plan. Pero cuando Dios tiene un plan, hermano, y Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Aunque tú digas: mira cómo está la gente, mira que no puede, el Señor tiene escrito todas las cosas. Y si tú vas al libro de Apocalipsis, allí estamos adorando al Señor, multitud de pueblo. Yo sé que Dios cumple su obra, su propósito. Quizás hay 3 que no quieran, pero hay 100 que sí. O quizás hay 100 que no quieran, pero hay 3 que sí. Pero se va a cumplir. Entonces, en Deuteronomio, yo quiero leer todo esto para que podamos conocer un poquito más
de lo que es este carácter, este amor tan grande que tiene el Señor por su pueblo. En el capítulo 10, versículo 1, cuando después que él le clama al Señor y le dice al Señor, y mira Señor, que esto, el Señor le dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. Ay, empezó el Señor otra vez el Señor tuvo otra vez, vas a escribir otra vez en la misma cosa lo que yo destruí. Dice, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte, pero hazte un arca de madera. ¿Un arca de madera? Ajá. Así que tiene que ver las piedras y el arca de madera. Yo no sé cómo pudo ese hombre arrear tanta cosa, pero tuvo que hacer todo eso. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. En este ejemplo que vemos nosotros aquí, primero él escribe, las tablas son rotas, habla de la ley, pero después vuelve a escribirlas, pero las pone en el arca. ¿Dónde está el arca? En nuestros corazones. En nuestros corazones. Las vuelve a escribir lo mismo, dijo, pero ahora la vas a meter dentro del arca. Y hace lo mismo, la misma acción. Él llena todo, dice, e hice un arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me las dio Jehová. Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están. Allí están. Está hablando en un presente continuo. Allí están. Esa arca está en ti. Esa ley está en ti. ¿Tú sabes lo que es bueno? Tú sabes lo que no debes hacer. El Espíritu de Dios te enseña. El Espíritu te previene. Para esa razón fue mandado el Espíritu. Y dice aquí también que en el verso, otro verso más aquí que es el 10. Dice, y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Él estuvo 40 días y 40 noches en el monte cuando las primeras piedras. Y ahora volvió a estar 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Cuando el Señor le da estas piedras, pero aquí hay un cambio. Cuando Moisés baja, brillaba todo. La primera vez no, porque está hablando de la ley externa. Está hablando de la ley de no hagas, no tomes, no comas, no vayas, no montes, no subas. Pero ahora la ley es adentro. Y cuando baja Moisés, después de 40 días, que el pueblo no se le revolvió, porque más nunca se le revolvió así de esa forma, dice, el rostro de Moisés brillaba. A tal grado que tenía que cubrirse con un velo, porque espantaba al pueblo. ¿Sí? Porque la gloria de Dios lo llenó. De ahí en adelante, Moisés no hubo fallos. O sea, Moisés, ¿cómo les puedo decir? Andaba con un amor y una paciencia y unas, como podemos decir, como dice, una mansedumbre que vino a ser el hombre más manso de toda la tierra. Vino a ser el hombre más manso, lleno de paciencia, de amor al pueblo. Al principio decía, ay Señor, ese pueblo es demasiado duro, para mí es mucha la carga. De ahí en adelante le dijo, Señor, no destruya este pueblo. Tú sabes que este pueblo es tu pueblo. ¿Qué van a decir los egipcios? Y se volvió un intercesor por el pueblo. Hubo un cambio. Ustedes observen el cambio que hubo Moisés. Ya no era ese Moisés decir, este pueblo es demasiado duro para mí, Señor. Esto es mucho el llamado. No puedo. En la ley, en la religiosidad, tú no puedes cargar con una cosa así. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu, tú puedes cargar cualquier cosa. Tú puedes cargar cualquier llamado que Dios te dé. Tienes una visión más amplia de lo que realmente pues puedes tú. Pero bueno, en todo esto que sufrió él, que pasó, sabemos que
El plan del Señor era poner sus leyes en nuestro corazón, en nuestra mente. Ese era el plan de Dios. Él escribe diariamente en ti. No sé cuántas victorias has tenido. ¿Por qué no va a poner derrotas? Él va a poner victorias. Si tú te vas a Apocalipsis, dice, y se abrieron los libros delante de Dios. Y se abrió el libro de la vida, el plan de Dios completo. Y se abrieron los libros. Dice en Juan, si tú vas al último versículo de Juan, dice, si se fueran a escribir en el mundo todos los libros de las cosas que ha hecho Jesús, no cabrían. ¿Pero qué está hablando? De los hechos tuyos, míos y de todos nosotros. Porque somos libros. Porque es imposible que Jesús en 3 años y medio pueda haber hecho tantas obras que no cabrían en el mundo entero, todos los libros. Sino nosotros, los hechos han continuado. Como yo le decía, miren, en todos los evangelios terminan diciendo amén en cada evangelio. Pero cuando llega el libro de los hechos, no dice amén. ¿Por qué? Porque se siguen escribiendo los hechos. Los hechos de los apóstoles, los hechos del pueblo de Dios se siguen escribiendo. ¿Cuántos milagros, cuántas maravillas nosotros podemos ver y hacer y leer? Si vamos a la librería cristiana vamos a ver muchos libros de testimonios de gente que han sido sanados de esto, sanados de aquello, librados de bocas de leones. Y decimos, wow, ¿cuántos libros? Y todo lo que está hablando es de los hechos del Señor en la vida de cada persona. O sea que podemos llenar y seguir llenando con estos libros, porque el Señor está escribiendo en nosotros. Somos carta abierta. Pero dice en 2 de Corintios que somos carta de Cristo. Así lo dice con todas sus palabras. Tú eres una carta, pero es una carta viviente. Tú eres una carta portador de esta luz, de este mensaje. En 2 de Corintios capítulo 3, verso 1 al 9. 2 de Corintios 3, del 1 al 9. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Realmente el apóstol Pablo no aceptaba que trajera una carta diciendo, mira, aquí yo traigo una carta en la cual dice que yo soy un creyente fiel. En el espíritu eso no funciona. ¿Por qué? Porque el Señor no se fía de eso, se fía del testimonio que tú puedas dar. Una carta o un título puede decir muchas cosas, pero verdaderamente tú eres eso. Y entonces el apóstol Pablo dice, ¿vosotros tenemos que recomendarlo a vosotros? No. Dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, reconocidas, dice, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. ¿Tú eres una carta de Cristo? ¿Tú eres una carta de Cristo? Somos carta de Cristo. El Señor sigue escribiendo en nosotros para que podamos traer buenas noticias. Y a veces habían personas, yo tenía una tía que cada vez que mandaba una carta, ay mi madre, nos sentábamos a leer a ver cuántos muertos había habido en el pueblo. Porque fulano le dio un infarto y el otro le dio no sé qué, y el otro estaba... Ay, la carta era todo malas noticias, malas noticias. Y al final, cuando ya daba la buena noticia, ya ni queríamos seguir leyendo la carta. Oye, las cartas, y eran kilométricas, eran hojas y hojas y hojas, y todas eran de todo, hasta el catarro que le había dado el cartero, el no sé qué, que el lechero que tuvo un accidente, todas las tragedias del pueblo. Ella le gustaba, pues, creía que las cartas servían para eso. Nunca haga una carta así. Nosotros leíamos y llegó una carta de tía Cuca. Ay, bueno, está bien, pues. Y ahí, pues ahí papi leía la carta y decía, ay, mi hermana no cambia. Pero a veces recibíamos otras cartas que traían buenas noticias y decían, mira, que pasó esto. Y esas son las que nos alentaban a nosotros. Bueno, esas son las que tú eres y cada uno de nosotros. Somos carta de Cristo. Somos cartas de buenas noticias. Cuando tú hablas con un hermano, tú lo ministras, tú le das una palabra de levantamiento, no de aplastamiento, tú eres una carta viva. Tú eres una carta de buenas nuevas. Sí, el Evangelio es eso, buenas nuevas, buenas noticias. Dice,
Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, y es que no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Proviene de Dios. Cuando el Señor comienza pues a trabajar en nosotros, ay, cuánto nos alegramos. Ahora, hermano, como ahora podemos tener email, ay, cómo yo me animo cuando recibo cartas allá de que vienen de diferentes hermanos y me dan buenas noticias. Ay, qué gozo me da cuando veo que el Espíritu de Dios está trabajando por allá, por otros lugares que pues no tienen quizás la facilidad que tenemos aquí, y cómo caminan cuadras y cuadras y cuadras para poder reunirse a adorar al Señor. Cómo se goza. Y esto a mí me llena el corazón. Cuando nos llegan cartas así, nos llena el corazón. Porque estamos viendo la obra del Señor en medio de un pueblo que está pasando por opresión o por situaciones difíciles. Eso nos anima. Tu mensaje siempre tiene que ser un mensaje que te anime, no que condenes. Cuando es de condenación, es un mensaje que viene de tu carta, no, viene de tu mente. Porque Dios no es un Dios así. Él es un Dios de consolación. El Espíritu Santo es nuestro paracleto, es nuestro consolador. La palabra que nos consuela y nos levanta, no que nos aplasta. Y esto es lo que trataba de decir ahí el apóstol Pablo en este informe, ¿no? Que le dice, vosotros sois carta de Cristo. Pero en todas estas escrituras que hemos estado leyendo, y nosotros sabemos que Dios es un Dios escribiente, Dios es un Dios que siempre está escribiendo y continúa escribiendo, porque mientras hay un creyente en la tierra, Él está escribiendo en nuestro corazón. O sea que sabemos que Él está escribiendo en nosotros. Pero qué hermoso cuando nosotros podemos encontrarnos entonces aquí. No sé cuántos nos hemos encontrado aquí. Bueno, nos hemos encontrado muchas veces. Si vamos al Salmo 23, sabemos que yo estoy ahí entre las ovejitas, ¿no? Donde dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahí estoy yo en el Salmo 23. Yo creo que todos ustedes también, porque saben la experiencia de lo que es ser pastoreado por el Señor, de tener esa confianza que el Señor tiene cuidado. Pero llegó Jesús un día, porque ningún judío se encontraba en las Escrituras, veía la Escritura como algo así importante y sagrado y algo que de grande valor, porque de esto dependía una vida de éxito y de prosperidad, porque ellos cuando cumplían la ley o trataban o tenían deseo o amaban la ley, Dios les prosperaba, porque estaba en la ley escrito que así ellos podían prosperar. Y ellos amaban a Dios y sabían que a través del amor a Dios y tratar de cumplir los 613 preceptos, por lo menos aunque fuera 100, ¿no? Por lo menos Dios le bendecía. Y Dios le bendecía su comida, y Dios le bendecía su entrada y su salida, y todo Dios le bendecía. Pero cuando se sienta ahí Jesús y lee ahí el profeta Isaías, le dan el libro de Isaías y comienza a leer en la sinagoga como era su costumbre, porque él siempre leía, pero esta vez iba con la unción que había recibido allí en el Jordán. Ya iba preparado para darse a conocer como el Mesías. Antes no. Recuerden ustedes que Jesús tenía que tener 30 años para comenzar ese ministerio. El ministerio ya como un sacerdote o como un rabino tenía que tener 30 años en adelante. Entonces, cuando él pasa por ese momento de ser bautizado y que se abren los cielos y que el Espíritu de Dios viene en forma corporal, en forma de paloma, y oye una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces ahí comienza el ministerio en el cual él comienza a desarrollar todo lo que hizo. Ahí vemos que se metió en el templo, lo limpió, y ahí después se fue allí a las bodas de Caná, convirtió en el agua en vino y comenzó a hacer todas esas maravillas, y va a la sinagoga, pero ya en diferentes formas. Ya va como el mensajero de Dios, capacitado por el Espíritu de Dios, como tú y como yo, como todos nosotros que tenemos el Espíritu de Dios. Entonces él toma el rollo y le dan el rollo para que él lea. Y eso lo encontramos en Lucas 4. Y él toma el rollo y empieza a leerlo, como siempre era su costumbre, pero ahora había algo diferente. Ellos sintieron algo diferente.
porque él estaba hablando con una palabra de propiedad. Ustedes saben cuando alguien te habla con propiedad, o cuando alguien te habla así, sí, ¿verdad que uno lo siente más con el Espíritu de Dios? Tú te das cuenta cuando hay un predicador y está diciendo, no, porque ustedes tienen que arrepentirse, y él ni se ha arrepentido. No, de veras, el Espíritu Santo te lo revela, y no, porque aquí en este mundo, esta carne, no sé qué, y tú ves que está más en la carne más que nada, pero el Espíritu te lo revela, tú no lo tienes que ver por ningún lado. Y Jesús tenía eso. Cuando él lee el rollo, capítulo 4, en Lucas, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, porque ellos se turnaban para leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Él buscó. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo este hombre habrá hablado que dejó a todo el mundo así, en shock? Porque todos leían, bueno, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, porque esto... ¿No han oído a veces que hay gente que lee así? El Espíritu de Dios está sobre mí, pero no hay espíritu en la expresión, no hay pasión. Yo no sé cuánta pasión le puso, pero él estaba hablando como algo que al fin se cumple, lo que está ahí se está cumpliendo en un hombre, como se está cumpliendo en muchos pueblos de Dios. Enrollando el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Muchos dicen que era la silla de Elías. Yo no sé. Siempre hay una silla en una sinagoga vacía porque estaba esperando a Elías, que tiene que venir primero. Ajá. No sabemos si fue que se sentó. Yo nada más que lo que veo es la forma en que él expresó. Y comenzó a decirles, después que se sentó, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cómo se encontró ahí? Dice, y todos daban testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, porque estaban llenas de la vida y del Espíritu. Tú sabes, cuando la palabra está llena del Espíritu y cuando la palabra está llena de puramente nada, basofia, pues eso se sabe ya, hermano. Pero todos estaban sorprendidos porque no habían visto eso nunca en su vida. Dice, pero algunos decían, pero ¿no es este el hijo de José? ¿Y por qué habla así? ¿Y por qué tiene esa expresión? Si no es el hijo de José. José a la sinagoga, pues claro, todos ellos iban a la sinagoga. Era una confusión, no entendían, pero Jesús había encontrado las escrituras y lo dio a entender. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo terminó la cosa? Ya fueron a despeñarlo y a matarlo, porque no entendían eso. Jesús sabía que él tenía que cumplir todas las escrituras. ¿Sabes qué? Cuando nosotros leemos eso y decimos, yo me encuentro ahí en esa escritura también, claro, el Espíritu de Dios está sobre ti también. El Espíritu de Dios está sobre ti. El Espíritu de Dios está en nosotros. Y también, por cuanto nos ha ungido para dar libertad a los cautivos. ¿Cuántos cautivos hemos conocido que han sido sacados de cautiverio? A través de un mensaje, de un testimonio, de una palabra que tú has levantado. Levántate, ahí no puedes permanecer, levántate y anda. El Espíritu de Dios está sobre nosotros, ahí nosotros nos podemos encontrar también. Pero Jesús, cuando se encuentra en esas escrituras, nadie entendió. Se gozaron del mensaje que lo que hizo fue leer, simplemente leer. Pero en ese amor tan grande y en el cual el Señor está escribiendo, ahora en nosotros tenemos que tener esa expresión también. En nosotros está esa expresión. Por eso ahora no es un simple decir, ay Dios, tengo que ir a salvar almas. No, eso no es así. Tú tienes que ir a levantar al que está caído, sí, el que se te presente, el que Dios te ponga por delante. ¿Cuántas veces el Señor nos pone momentos y situaciones que podemos dar una palabra de consejo sin ser en nosotros inoportuno?
Porque a veces nosotros queremos salvar a medio mundo a la fuerza, así no es así. Eso no es así. Es donde el Espíritu te mande, como pasó con Felipe cuando estaba, ahí estaba en Samaria y habían sanidades y maravillas de buenas a primeras. El Espíritu lo lleva ahí al desierto y se ve solito ahí, y ¿qué hago yo aquí ahora? Y ve que viene un carro y viene con un etíope, un hombre muy importante en el gobierno, leyendo el libro de Isaías. Y entonces le dijo, ¿y esto? ¿Y qué lees? Y el etíope le dice, pues yo leo el libro de Isaías que está hablando de aquí, pero no sé si a qué se está refiriendo, si a él o al Mesías, no sé. Entonces él le dijo, yo te voy a aclarar la cosa. Y ahí se sienta con él y le explica y le empieza a hablar de que Jesús había venido, que él era el Mesías. Y llegó la cosa en que el hombre le dijo, pues yo me quiero bautizar, el primer charco que haya yo me meto y bautizo, yo quiero ser parte de esto. Y mira, ¿sabes qué? En Israel hay un lugar que hay una cantidad de etíopes que han tenido que hacer casita, porque han venido, son judíos, de los que creyeron y han regresado, han vuelto a Israel, a su tierra. Son negritos como un charolito, pero son judíos. Del mensaje que este Felipe pues les dio al etíope. Y ahí están montones. ¿Por qué? Porque creyeron en el Mesías, creyeron en el Señor. Ahora, estos están allí. Van a creer todos en el Señor, hermano. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. Que así sea. Hay muchos allí. Bueno, todas estas cosas que nosotros estamos viendo, como dice el Señor, sigue escribiendo en nosotros, así como escribió en Moisés. Moisés, hombre de fe. Diligente, obediente. Oh, Moisés, qué sabiduría. Manso, justo, intercesor. Uy, cuántas cosas escribió el Señor de Moisés. ¿Y cuánto está escribiendo de nosotros ahora? ¿Cuánto está escribiendo el Señor? Somos libros abiertos. Somos libros abiertos. Si vas a Apocalipsis vas a encontrar esto. Apocalipsis 20:12 dice, donde se abrió el libro de la vida y los libros fueron abiertos. Y ahí estaban los pequeños y los grandes. Hay muchos grandes en el reino, pero hay muchos pequeños. Dice, porque aquel que hace mi obra, dice el Señor, le llamaré grande en el reino. Pero aquellos que no la hacen, le llamaré pequeños. Ahí nosotros lo leemos ahí en las Escrituras y ahí se nos empieza a aclarar todas estas cosas en Apocalipsis. Pero cuando llega ahí, pues ahí dice, y los libros serán abiertos. Y el Señor justo mostrará todas estas cosas que se han escrito en este libro. Él sigue escribiendo en ti. Cada batalla, Él las escribe. Batallas de fe. Hermano, el Señor cuando se presentaba con cualquiera de ellos, les hablaba y les decía, les recordaba todas aquellas cosas que habían ocurrido y cómo el Señor los había traído. ¡Qué memoria tiene Dios! ¡Wow! ¿Cómo se puede acordar de todo? Se acuerda de todo. Todas aquellas cosas. Lo único que no se acuerda es de aquellas cosas malas, que nos hemos arrepentido, por supuesto. Por esa razón es tan importante decir, Señor, delante de ti, porque por ese arrepentimiento Dios permitió que el pueblo entrara a poseer la tierra. Y nos está invitando a nosotros a ser parte. Déjate escribir, hermano. Cada batalla no la vas a pasar solo. Cada batalla no la vas a pasar solo. Su batalla. Tu batalla es su batalla. Porque David peleaba las batallas de Jehová. Él no decía, son mis batallas. Señor, mira, Saúl está detrás de mí. David, acuérdate que es mi batalla. Sí, Señor, pero son varios años. Pero es mi batalla. Sí, pues fueron varios años. Pero mire, el Señor me pisa los talones, me persigue como un perro. Si ustedes ven ahí Salmo que dice, me persigue como un perro. ¿Ya se sentía perro, David? Porque constantemente lo estaba pues persiguiendo. Y se metía en cuevas, tuvo que meterse en cuevas varias veces, que vimos, ¿verdad, Magnolia? Allí vimos cuevas donde David se metía, donde se metió una vez, una de las cuevas de Adulam. Allí vimos la cueva, pleno desierto, y él tuvo que meterse, para ver si así Saúl lo dejaba tranquilo. Pero, ¿sabe? Dios lo protegió siempre. Y estas son las batallas que nosotros decimos, Señor,
Ay, qué paciencia hay que tener, porque es un fruto y se tiene que desarrollar en nosotros. El Señor tiene que escribir en ti, en ese libro. Y es un libro hermoso, hermano. No crea que aquí se van a escribir cosas feas. No, en ese libro se han escrito cosas bellas de todas las veces que hemos honrado al Señor en medio de una lucha. En medio de una lucha, el Señor dice, alábame, tú vas a ver cómo mi mano se abre. Y ahí, ¿sabes qué? Eso queda escrito. Ay, Señor, gracias te doy porque, como dice, me han cercado perros, ahí encontramos un salmo que dice, perros me han rodeado. Muchas veces perros nos rodean, ¿sabes? Perros me han rodeado, pero Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Pero sí estoy en esto, pero tú eres el que fuerza mis manos para la guerra. Señor, gracias porque tú, y en medio de todo eso, todos estos salmos que escribió David quedaron primeramente escritos en su corazón. Y entonces él pudo escribirlos después, afuera. Cada paso que nosotros damos, hermano, el Señor lo examina. Pero no para estarnos condenando, ni estarnos regañando, ni estarnos diciendo, así no se hace. Él nos dice, ve delante de mí y sé perfecto. Pero dice, ve delante de mí y sé perfecto. Yo te voy a ayudar. Este es mi caminar. Y entonces estamos caminando así. No estamos caminando como ciegos, hermano. Mira, tenemos la escritura, como dice ahí en ese Romano. Para mí, este versículo que está en Romano, para mí ha sido algo que me impactó. Romanos 15:4, ya lo leí, pero bueno, voy a leerlo otra vez, porque hay muchos hermanos que han llegado después, donde dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Las cosas que se escribieron allí en el corazón de Moisés, a mí me han enseñado, aquellas cosas que se escribieron en David, a mí me han enseñado lo que se escribió en cada uno, porque son tantas historias, en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Noé, todo eso son enseñanzas para nosotros. O sea que si eso ha repercutido tanto en mí, ¿cuánto va a repercutir lo que se está escribiendo en ti en otros? Como yo les decía el viernes, ¿verdad? Tanto se ha escrito de la Madre Teresa, porque era una mujer bondadosa, amaba a Dios, quería hacer lo bueno y lo hacía. No era decir, hay que hacer lo bueno, no, él lo hacía. Y eso la subrayó o la señaló como, wow, premio Nobel de la paz. ¿Por qué? Porque no hay gente bondadosa en la tierra. Sí, de veras, cada uno ala para su lado. Y entonces cuando se levanta alguien con un poco de humanidad, un poco de bondad, un poco de amor, todo el mundo, wow, pero ay, mira, no, nadie como ella. No, hermano, si Dios quiere un pueblo así. Ahora se levantó un papa. Yo doy gracias a Dios porque Dios levantó a ese hombre ahora. ¿Sabes qué? Un hombre muy humilde. Y no creo que lo está haciendo para pantallar. No, Dios está permitiendo porque los tiempos y las sazones han llegado al punto de un hombre que dice, no, quítenme ese trono de oro, pónganme uno de madera. ¿Qué? No, ¿qué? ¿Una cruz de oro? No, pónganme la de plata, la que yo siempre uso. Zapatos rojos, esos zapatos que dan un ojo de la cara. No, yo uso mis zapatos negros. Rompió el protocolo completamente del Vaticano. Dios permitió eso. Dios permitió a ese hombre allí. En esa condición tú dices, no, pero creen ídolo y todo. Olvídate de eso. Dios sopla con su espíritu, hermano, y está poniendo las cosas en orden. Y así como nosotros estamos aprendiendo, como la iglesia en total, podemos decir la iglesia evangélica, ha habido tanta idolatría, tantas cosas, y todavía hay, que ahora las iglesias están atestadas de apóstoles, de profetas, de obispos, que no ves discípulos, lo que ves son jerarquías, y llega un momento que decimos, son tanta jerarquía, pero tú lo que quieres ver es un corazón manso y humilde, Señor. Entonces, que todas esas vendas se nos vayan cayendo y no nos estemos enfocando, ay, pero allí en el Vaticano hay, pero qué idolatría. Sí, ellos tienen, pero acá están nosotros también. También tenemos nosotros que empezar a despojarnos del peso que nos asedia. Y estamos viendo, hermanos, que el Señor lo está haciendo. Su espíritu está soplando. Y se lleva todo. Se lleva todo. Así como pasó Martín Lutero. Se levantó en medio de la Iglesia Católica. Y fue un escandalazo.
porque dijo, no, ya no más, ya no va a ser esas despensas que había que pagar una cantidad para poder pasar del purgatorio para el cielo y todo. Era todo un dineral, una cosa, y él dijo, eso no es así. Dispensación, ¿qué es eso? Y empezó él a promover esto, y ahí se comenzó a levantar. Hermano, el Señor usa cualquiera. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo la obra es de Él. Y nosotros estamos aquí diciendo, wow, Señor, tú estás haciendo una tremenda obra. ¿Por qué? Estás poniendo todo en orden. Y yo doy gracias a Dios porque en medio de todo se está levantando lo que Dios quiere que se levante. Nosotros solamente somos ovejas de su prado. Aquí no hay ningún apóstol, ningún reino, ¿verdad? No, somos hijos. Mira, si hay algo que realmente nos llena el corazón es que somos hijos. Y que se está escribiendo en nuestros corazones. Y que somos cartas de Cristo, donde se está escribiendo. Esa idolatría se tiene que salir del pueblo de Dios para que el Señor comience a escribir claramente en nuestros corazones. Y hoy es el día que nos ha tocado vivir esto, nos ha tocado ahora. Estamos nosotros en lo que es el término del libro, donde el Señor completa y termina todo. Cuando ya termina el libro y dice, consumado es. Mi pueblo va a entrar completamente en mis labores, y estamos en este trabajo. Ahora, después de esto, ¿te dejas escribir? Que el Señor no tenga que borrar nada. Sí, porque dice que algunos serán borrados del libro de la vida. Sí. Pero no, yo sé que está escribiendo, y está escribiendo cosas hermosas en nuestro. El Señor no va a dejar de escribir. Si tú te vas a Apocalipsis, vas a ver todas las veces que ahí el Señor le dice a Juan, escribe lo que ves, escribe lo que ves, escribe lo que ves. Es tan importante que nosotros podamos entender esto. ¿Cuántos quieren ser escritos? ¿Cuántos quieren realmente ser esas cartas de Cristo? Yo quiero que ustedes, el que si quiera esto, levante su mano, destáquese, dígale, sí, Señor, comprométase, pues mira, póngase en pie. Comprométase, yo quiero ser carta de Cristo. Porque si tú no te comprometes, nunca lo vas a hacer. Yo quiero ser carta de Cristo, escritas dice, en el Espíritu, en nuestros corazones. Queremos ser cartas tuyas, Señor. Sí, Padre, queremos ser cartas tuyas, Señor. Señor, para que tú sigas escribiendo, Padre, en nuestros corazones, Señor, todo ese plan perfecto, Señor, nuestras victorias, porque es tu victoria, todas aquellas alabanzas, Señor, que hemos traído delante de ti, en medio de tristeza, en medio de lucha, Señor, que hemos levantado tu nombre en alto, dándote gracias, Señor. Queremos que escribas, Señor, y sigas escribiendo, y ser cartas, Padre, para hacer consolación para aquellos otros, Señor, que no son consolados, Señor. Padre, capacita a tu pueblo, capacítanos, Señor, que tu Espíritu, Señor, comience a poner ese fuego en nuestro corazón, Padre, para que no sea un simple hablar, sino un vivir y un dar una expresión de vida en medio de este mundo, como dice, Señor, este mundo de tinieblas, Padre. Que se destaque, Señor, tu pueblo, que se destaque esa escritura, que ese fuego en la escritura, Señor, en nuestros corazones, Padre. Queremos que sigas escribiendo en nosotros, Padre. Queremos ser libros abiertos para ti, libros en los cuales muchos puedan leer y decir, no me guío por lo que me dices de ti, ahora escucho lo que sale de tu boca. Que salga de nuestra boca un torrente de río de vida, así como salía de Jesús, así como salían de los apóstoles, así como salían de todos aquellos, Señor, que cuando hablaban, Padre, pues se movía todo, Señor, y aún, Padre, sin hablar, Padre, como la sombra de Pedro, sanaba mucho, Señor. ¿Por qué? Porque la gloria tuya llenaba completamente esos templos vivientes. Hoy nosotros queremos ser esos templos también vivientes, Padre. Que en nuestros corazones, Señor, no sea un simple hablar, sino sea un hablar lleno de tu Espíritu, Señor. Padre, nosotros te damos gracias en esta mañana. Queremos pensar en cuántas cosas hermosas aún falta que se escriban en nosotros, Señor. Qué victorias tan grandes vamos a tener, Señor. Que esas batallas que tengamos que tener, ya, Señor, ya tú las tienes ganadas. Pero tú quieres, Señor, que seamos fortalecidos en esa fe, Señor. En esa fe que no es ni fingida, es una fe que es una fe sana, como dice la sana fe, para poder, Señor,
mostrar al mundo que la luz tuya es la que sí alumbra de verdad. Nosotros damos gracias en esta mañana, Señor. Te bendecimos, Padre. Bendecimos a cada uno, Padre. A cada uno de mis hermanos que están por internet también, Señor. Bendecimos a todos aquellos que se reúnen este día, Señor, solamente para amarte y para adorarte, Señor, y para que tener un corazón, Señor, sensible para tu Espíritu. Bendecimos a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.